viaje del salmón. El camino del salmón enseña que el éxito está río arriba, no río abajo. El camino del éxito para agradar a Dios es ir en contra de la corriente del presente siglo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, expresa: no sigan la corriente del mundo en el que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Los salmones nacen en ríos de agua dulce, pasan la mayor parte de su vida adulta en el océano, unos 2 o 3 años. Luego regresan al lugar donde nacieron para poner sus huevos, es decir, nada en contra la corriente. En el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de los Reyes, aunque el primero ya lo hemos visto, se destacan los reinados de numerosos monarcas, monarcas del norte y monarcas del sur. Alternando entre ellos, algunos obedecieron a Dios y otros se apartaron de sus mandatos. A pesar de que muchos reyes siguieron caminos de idolatría, corrupción, algunos de estos reyes nadaron en contra la corriente. ¿Cuántos piensan que es el total de todos los reyes, tanto del norte y del sur? ¿Alguna vez se han preguntado? Son 39 reyes en total. De esos 39 reyes, solo 8 hicieron lo recto ante los ojos de Dios. 2 reyes de estos son reyes buenos que hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Uno es Ezequías, el rey Ezequías, a quien Dios le aumentó 15 años de vida. Recordemos que Ezequías tenía que haber muerto, pero se puso a llorar, dice, delante de la presencia de Dios, y Dios le extendió 15 años más de vida. Eso le dijo a través del profeta Isaías. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios. El otro rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios fue Josías. Josías fue un rey de 8 años. Recordemos que él tenía 8 años y comenzó a hacer la voluntad de Dios, comenzó a reinar haciendo la voluntad de Dios. Había anteriormente un rey antes de Josías, antes de Manasés, si no me equivoco, y el cual era Joás, y Joás igual dice que había hecho lo recto ante los ojos de Dios, pero solamente hasta cierta parte, mientras el sacerdote Joiada se encontraba como su mentor. El sacerdote Joiada seguramente le guió, pero cuando el sacerdote Joiada murió, pues Joás dejó el camino del Señor. En cambio, Josías permaneció hasta el final y nadó en contra de la corriente. Los reyes citados, ambos Ezequías y Josías, representan 2 ejemplos de integridad, de obediencia a Dios en medio de un ambiente de decadencia en su religión, espiritualidad y moralidad. Tenemos esos 3 aspectos, ¿no? Una decadencia en su religión, es decir, que colectivamente se había desligado el pueblo de Dios. Espiritualmente, individualmente, cada uno se había desligado de la comunión que tiene con el Señor una persona individualmente, y moralmente se habían desviado, se habían entrado en una decadencia dirigiéndose a los caminos del mal. ¿Cómo el pueblo de Dios tiene que ir en contra de la corriente en el presente? Los 8 reyes fueron estos reyes que hicieron la voluntad de Dios, lo recto ante los ojos de Dios. 8 reyes del reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Recordemos que hemos visto en el anterior video que el reino se había dividido en 2, en el reino del norte y el reino del sur. En este caso, los reyes del sur, que era de Judá, cuya capital era Jerusalén, de ellos 8 reyes hicieron lo bueno. Eran aproximadamente, si no me equivoco, eran 20 reyes del reino del sur, y solamente 8 reyes hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, cuyos reyes que hemos citado, Ezequías y Josías, como ejemplos. Pero alguien puede preguntar, y recuerdo que cuando me encontraba en una clase, me preguntaban y decían, dentro del reino del norte, ¿recuerdan que había un rey
que se llamaba Jehú. Y dice que Jehú hizo obedeció a Dios. ¿Cómo obedeció a Dios Jehú? Obedeció a Dios Jehú haciendo matar a todos los sacerdotes de Baal, pero no solamente a los sacerdotes de Baal, sino también a la descendencia del rey Acab. El rey Acab tenía como esposa a Jezabel, e igualmente a Jezabel la hizo matar cuando dijo que la echaran de un lugar de arriba que se encontraba y la echaran hacia abajo, y murió de esa manera Jezabel. Y cuando Jesús se estaba acercando antes de la muerte de Jezabel, ella se encontraba, dice, por ahí en la ventana, una parte alta. Y antes, sabiendo Jezabel que estaba viendo, Jehú se pintó, dice, ¿no? Y se arregló, pensando que quizá podría seducirlo. Sin embargo, no lo pudo seducir, ya que Jehú estaba yendo a cumplir la voluntad de Dios que se le había encomendado. Estos casos de Jehú con la exterminación de los reyes los sacerdotes de Baal, la descendencia de Acab y la muerte de Jezabel, y hacen pensar que este rey Jehú es alguien que hizo la voluntad de Dios. Sin embargo, si nosotros vamos a ver, Jehú más ha actuado y tomado la fe como un beneficio propio. Pero ¿cómo es eso? Recuerden que los sacerdotes de Baal fueron exterminados, la idolatría o toda la adoración que se hacía a Baal fue exterminado, pero Jehú no hizo algo, no hizo erradicar la idolatría que había en Dan y en Betel. En Dan y en Betel pues estaban adorando a becerros de oro. Esos becerros de oro hacían recuerdo a dioses de Egipto. Y no había, ¿por qué creen que no habrá hecho erradicar la idolatría de Betel y la que había en Dan? Por una razón. ¿Recuerdan que Jeroboam, cuando se había dividido el reino, Jeroboam dice que quiso levantar becerros de oro, tanto en Dan como en Betel? ¿Eso para qué? Dijimos y explicamos en el anterior video, lo hicieron o lo hizo con el propósito de que no vayan a adorar a Jerusalén. Porque si Jehú iba a quitar la idolatría habida en Dan y en Betel, el pueblo iba a volverse a ir a adorar a Jerusalén, al lugar, al reino de Judá, al reino del sur. Y él utilizó la fe a su conveniencia, haciendo lo correcto hasta donde le convenía, pero no hizo lo correcto cuando no le convenía, en este caso de haber erradicado la idolatría que había en Dan y en Betel, a esos becerros de oro que se había hecho y él lo había conservado. Por esa razón Jehú no hizo lo recto ante los ojos de Dios, y más fue pues es algo que utilizó la fe para beneficiarse. Eso pasa muchas veces en el presente, ¿no? Que se utiliza la fe para beneficiarse una persona. A veces nos preguntamos que por qué tantas congregaciones se van abriendo, y muchas veces es simplemente porque quieren lucrar con las personas. Pero, hermanos, esas cosas no tenemos que hacerlas, sino hacer la voluntad de Dios. Nuestra misión es expandir mucho más la palabra de Dios y difundirla para que lo podamos vivir nosotros, y no tomar la fe como un medio para el lucro o para otras intenciones que podemos tener cada uno de nosotros como personas. Aparte de estos reyes, que eran en total 39 reyes, de los cuales 8 hicieron la voluntad de Dios, esos 8 correspondían al reino del sur. El segundo libro de los reyes, podemos recordarlo, aparte de estos que han nadado en contra de la corriente, otras personas que nadaron en contra de la corriente fueron los profetas. ¿Qué profetas podemos mencionar? Hay muchos profetas que para aquel entonces, antes de la cautividad de Israel a Siria y de la cautividad babilónica de Judá a Babilonia, hubo personas que eran profetas, y varios profetas, entre los cuales podemos recordar dónde podemos encontrar a Elías, a Eliseo y a Isaías en el segundo libro de los reyes. Elías, Eliseo y Ocosías. Elías
versus Ocosías. En el segundo libro de los Reyes encontramos a Elías versus Ocosías. ¿Por qué versus Ocosías? Porque dice que Ocosías, este Ocosías era un rey del norte, era un rey del norte que había caído de la ventana. Y él, Ocosías, había ido a mandar a preguntar a Baal Zebú, dios de Ecrón, si iba a sobrevivir a la caída que él tuvo. Y dice que están yendo los siervos, las personas que habían sido mandados por Ocosías para preguntar si él iba a sanar, iba a sobrevivir a esa caída. Elías le encontró en el camino a Elías, a esos siervos, ¿no? A esas personas que mandaban, y les dijo que ¿acaso no hay Dios para preguntar aquí en Israel y que vayáis a preguntar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Entonces toda esa comisión que había ido a preguntar a Baal Zebú si iba a sobrevivir el rey Ocosías, pues se retornó. Y Ocosías les preguntó por qué retornaron. Y esas personas les dijeron que nos encontramos con una persona que nos dijo, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Este Baal Zebú no es el mismo que hemos citado en el primer libro de los Reyes, cuando los sacerdotes de Baal, recuerdan que los sacerdotes de Baal estaban adorando a ese dios del fuego, el dios de la lluvia. En cambio, este Baal Zebú era un dios de la profecía, un dios que podía predecir. ¿Y qué podía predecir en este caso? Podía predecir si Ocosías iba a sobrevivir. Y por eso no estaba yéndose a ese dios de la profecía para preguntar si va a sobrevivir. Así muchas veces en el presente uno se va tras horóscopos, tras la curiosidad de medios por los cuales una persona quiere saber su futuro. Y en este caso, si es una enfermedad, peor muchas veces hace acudir no a Dios, sino a otros medios, quizá muchas veces en la desesperación. Sin embargo, eso no justifica que vayamos a otros dioses o otras creencias para saber cómo nos va a ir. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual alumbra nuestro camino y Dios va a guiarnos al camino correcto. Entonces, Ocosías había mandado a consultar a ese Dios de la profecía, Dios de Ecrón, para si iba a sanar, y habían vuelto, pero las personas que habían estado yendo ahí, porque el día les había salido, y Ocosías les preguntó, ¿por qué se retornaron? Él dijo, un varón nos salió y nos dijo, ¿no hay Dios acaso en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? El rey Ocosías se dio cuenta de quién era esa persona, porque le preguntó cómo era esa persona y le describieron cómo era esa persona. Y Ocosías dijo, es Elías. Y ordenó que se le trajera a Elías, a el profeta Elías, pero tal vez con una buena intención o con una mala intención. Dice que mandó Ocosías a un capitán de 50 que se fue a encontrar con Elías. Y el capitán le dijo, varón de Dios, si desciende con nosotros. Y este capitán estaba con 50 personas, con 50. Y Elías le había dicho, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y dice que lo consumió al capitán y a sus 50. Mandó otro grupo de personas igual, un capitán con 50 personas, y el capitán dijo, varón de Dios, te dice el rey que bajes. Y dice que Elías le respondió, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Dice que descendió fuego del cielo y mató al capitán y a los 50. El rey Ocosías mandó a un tercer grupo, un capitán con sus 50, nuevamente. Y dijo esta persona, varón de Dios,
Y dice que este capitán, al decir varón de Dios, dice que se inclinó y dijo que tuviera misericordia de su vida, como también de la vida de los que le estaban acompañando. Y Dios le dijo que baje con él y no le tengas miedo, porque los otros tenían otra intención. En este caso, esa persona tenía realmente un temor a Dios. No solamente es por decir Dios, Señor, de labios para afuera, lo que va a una persona a ser sincera delante de Dios, sino nuestro pensamiento y nuestra conducta. La conducta de haberse humillado ese capitán hizo que lo perdonara Dios y que él no tuviera el mismo destino que los otros habían tenido. La religiosidad hace muchas veces que hablemos de Dios y decimos Dios, Dios, y a veces lo utilizamos así, Dios, Dios, levantando el nombre de Dios en vano. Incluso podemos decir muchas veces que yo tengo a Dios aquí en mi corazón. Sin embargo, no le estamos teniendo a Dios en el corazón. Puede ser que solo estamos diciendo de labios para afuera. Por eso dice en el Nuevo Testamento, recuerdan que muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio final, o en el día ante el juicio, ante el gran trono blanco, les van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos enfermos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, y Dios les va a decir, no los conozco, porque estas personas muy posiblemente hayan utilizado el nombre de Dios en vano. Y no es la adoración de labios para afuera, sino es tanto interna como también externa. Porque podemos saber mucho de la Biblia, o sea, también ustedes pueden ver que muchos saben harto de la Biblia, sin embargo, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo puede estar nuestra vida delante de Dios? Entonces estos 50 dice que descendieron con Elías y pues la enseñanza que podemos sacar en este momento es que no es de labios para afuera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Elías tuvo un discípulo que se llamaba Eliseo. Y Eliseo lo encontramos en el segundo libro de los Reyes. Entonces ya tenemos varios personajes por los cuales podemos recordarnos del segundo libro de los Reyes. Elías como profeta, el otro profeta fue Eliseo. Eliseo fue aquella persona que le pidió la doble porción de el espíritu de Elías y Dios le concedió, pero le concedió ¿cómo? No se lo puso tan fácil porque le dijo que Elías en un principio, si tú me vieres partir, se te va a conceder esa petición que tú quieres de la doble porción de mi espíritu. Y dice que Elías se fue a Betel, uno de los Betel, y Elías le dijo, Eliseo, yo tengo que ir a Betel, y como que le quiso hacer a un lado, o sea, le quiso dejar. Pero Eliseo firmemente dijo, no, yo voy a ir contigo, yo voy a ir contigo. Ya, y pasaron, dice, no, y fueron al Jordán. Del Jordán después también estaban ahí, más adelante le dijo que voy a Betel, y le dijo que se quede, y Eliseo le dijo, no, determinado, yo voy a ir contigo, sabiendo que había por detrás una bendición de parte de Dios, lo que en el corazón de Eliseo había una doble porción del espíritu de Elías. Esto me hace recuerdo a algo. ¿Recuerdan cuando hemos visto en el libro de Ruth? En el libro de Ruth es Noemi, juntamente con su padre, se fueron a vivir a Moab porque había una hambre. Y estando en Moab, Noemi, que era judía, ella trajo a Ruth al pueblo de Dios. Pero antes le dijo que a sus dos nueras que tenía Noemi, tenía dos nueras Noemi, y le dijo que regresense a sus familias, porque yo ya no les puedo dar más hijos, porque sus yernas habían perdido sus esposos de hijos de Noemi. Entonces le dijo que se vayan,
pero la primera vez dijeron ellas, no, te vamos a seguir. Ya, y entonces ella dijo que sí, pero después nuevamente le dijo que retórnense nuevamente a su casa. Y nuevamente, si no me equivoco, los dos dijeron que no, te vamos a seguir. En una tercera oportunidad, no sé si es 2 o 3 oportunidades, pero es más de uno, les dijo Noemi que se retornaran. Entonces dice que Ofra se retornó a sus dioses, se retornó a su pueblo, pero Ruth le dijo, no te dejaré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esa firme determinación que tenía Ruth también lo tenía Eliseo, quien iba a ser el futuro sucesor de Elías y quien recibió la doble porción del espíritu de Elías. ¿Y a qué se refiere esa parte de la doble porción del espíritu de Elías? Las interpretaciones están en que él tuvo un doble de milagros. Elías se registra que hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 milagros. 14 milagros. En esos 14 milagros, Eliseo, o sea, Dios a través de Eliseo, se glorifica teniendo presente a los más necesitados, a las preocupaciones de necesidades cotidianas, es decir, que Dios no solo se preocupa de cosas así grandes que pueden pasar, sino de cosas cotidianas en la vida diaria. Eliseo tenía a Giesi, y entre uno de los milagros que hizo Eliseo fue a Naamán. ¿Y ahora qué tiene que ver Giesi, a quien hemos mencionado? Enseguida vamos a ver. Eliseo, no Eliseo, sino Naamán, era un capitán de Siria y Naamán era leproso. Naamán tenía a una muchacha que le servía a su esposa. Esa muchacha era de Israel, que había sido llevada cautiva de Israel hacia Siria. Siria era constantemente el enemigo de Israel. Y esa muchacha le dijo a su esposa, yo sé quién puede hacer que tu esposo sea sano. Y le mandó, hay en Israel un profeta. Hay en Israel un profeta quien puede sanarlo. Y su esposa creyó y dice que comunicó, como era este capitán de alta jerarquía y cerca al rey de Siria, entonces mandó a que fuera a Israel. Miren cómo aquí reaccionaron, en este caso la esposa de Naamán y también ese rey sirio, a diferencia de Ocosías, que estaba yendo a consultar a Baal-Zebú. En este caso ya estaban diciendo, si tú dices, pues bueno, hay que ir donde a Israel. Y llegó donde Naamán, bueno, cortando camino, ¿no? O sea, cortando camino en la historia. Yo directamente voy a ir a la parte de Naamán, a la parte de Naamán, en el que no mandó, sino se estaba yendo hacia donde Eliseo, y Eliseo dice que mandó, o sea, no se encontraron Eliseo y Naamán juntamente, o sea, no se encontraron los dos así, sino que mandó, dice, Eliseo para que fuera a consultar qué es lo que quería, y le dijo que le había dicho a una muchacha que él podía sanarle. Antes de continuar con la historia, esto tiene que hacernos ver y notar a que no hagamos acepción de personas o no tengamos ciertos privilegios que podemos dar a algunas personas. En este caso era un capitán del ejército de Siria, en el que uno puede decir, bueno, está viviendo él, ¿no? Iré personalmente a recibirle. No, sino que Eliseo le mandó a otras personas para que fueran a ver a qué estaba viniendo. No dijo que yo tengo que ir porque me voy a ver y no se preocupó por su estatus, que muchas veces pasa. Y pasa. Ustedes, bueno, hay un caso que me han comentado y bueno, que
sí, de acá, de cerca, en una congregación. Acá es una congregación grande en el que una persona pidió pues permiso para hablar con el pastor y no se puede encontrar con el pastor, pues porque la persona fue simplemente así, ¿no? Fue a pie y bueno, se presentó ante los sugieres para hablar con el pastor, pero no pudo hablar con el pastor. Y bueno, pero ya en otra oportunidad fue, dice, con su auto, si no creo que era auto blindado, auto de lujo, pero de que era de lujo. Y al ver eso, los ujieres fueron a consultar a su pastor para que le pudiera dar lugar y hablase con él. Y dice que el pastor dijo que sí. A veces uno hace ese tipo de discriminación y te ven. Es algo parecido, como que cuando uno, de acuerdo a lo que te ve, te va a pedir más dinero, o te va a pedir menos dinero, o en este caso te va a atender. Comenzando desde los sugieres que se aplazaron. Ellos simplemente decir que no, cuando ya dijo que el pastor que no, aunque posiblemente si después el pastor se iba a enterar que ha venido una persona así importante o si va a reñir al pastor. Sin embargo, nosotros tenemos que agradar al Señor y no agradar a las personas en cuando ellos se equivocan. Bueno, no se van a equivocar siempre, pero cuando hay ese tipo de equivocaciones, pues tenemos que primeramente agradar al Señor. Y aquí a Eliseo, pues lo trato como una persona normal, una persona y no fue. ¿Y qué le dijo? Y esta persona, Naamán, era una persona orgullosa. ¿Cómo era orgullosa? Naamán era orgullosa por el hecho de que Eliseo le había dicho, para ser sano, pues zambúllete o métete al agua 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, ese capitán de Siria, había dicho, pero ¿acaso no son mejores los ríos de Habana y Farpar, que se encontraba en Siria? Y él se fue enojado, dice, ¿no? Se fue enojado. O sea, era una persona orgullosa, porque también si sabemos que aquel entonces, ahora no sé cómo será, el río Jordán era un río pequeño y a la vez era un río así un poco turbio, un poco sucio, y como que Dios le estaba diciéndote, tienes que humillarte, tienes que humillarte. Yo sé que tal vez esos dos ríos eran mucho mejor, pues como él decía, ¿no son acaso mejores esos ríos? Y luego le hicieron reflexionar, ¿no? Con los que estaba allí. Alguien le dijo, ¿no? Pero, capitán, ¿qué tal si él te hubiera mandado a hacer algo grande y tú no lo hubieras hecho? Y se puso a pensar, sí, lo hubiera hecho, pero en ese caso le estaba mandando a hacer algo bastante sencillo y no le estaba mandando a hacer algo grande. O sea, era el orgullo de el Naamán para decir que eso es una ofensa para mí que me digan que yo no voy a sanar de esa manera, y tanto más en ese río pequeño y sucio. Dios, cuando somos soberbios, nos humilla y Dios quiere que nos humillemos. Y ese zambullir 7 veces que se hizo Naaman, luego dice que salió purificado, o sea, limpio. Su piel era como de un niño, dice, y fue limpio de la lepra. Necesitamos humildad. A veces decimos, tal vez, un versículo bíblico tan sencillo que queremos que no sé, que les expliquemos a alguien, pero como decimos esto, como que no, o sea, tú lo puedes entender, ¿por qué me vas a preguntar eso a mí? O sea, me haces, como decíamos, perder mi tiempo. No, sino es que nosotros todos tenemos que ser humildes, por más que se nos pregunte las cosas más sencillas, también responder eso. A menos que también sea la esposa, digo, el hermano o la hermana, bastantes años en el camino del Señor y que quizá no sepa algo bastante básico como ser el tema de la cena del Señor o la Santa Cena del Señor. Y pues en ese caso un poco también decirle, no, hermana, mire, ¿por qué está viviendo hace tanto tiempo usted que está haciendo esto? Sin saberlo. Isaías fue otro profeta que aparece en el segundo libro de los Reyes. Es cierto que no aparece constantemente Isaías, pero ¿cuándo apareció Isaías en el segundo libro de los Reyes? Apareció cuando Ezequías dice
que Dios le había dicho a través de Isaías que ordene su casa porque iba a morir. Tenía que ordenar su casa. Es como lo que en veces decimos, no tienen que ordenar los papeles. Y los papeles de su casa y otros asuntos pendientes más que tenga. No solamente asuntos legales, sino puede ser problemas que haya tenido con otra persona. Y le dijo que ordena tu casa porque vas a morir. Ezequías se puso a llorar delante de la presencia de Dios y Dios le dio 15 años más. Aquí en esta segunda parte que estamos viendo dentro del segundo libro de los Reyes, estamos viendo 3 profetas. 1, Elías. 2, Eliseo. Y en tercer lugar, a Isaías. Y aparte hay otros grupos más. Esos profetas que aparecen, por ejemplo, Nahum, Habacuc, Jeremías. Hay otros profetas más que así, profetas mayores como profetas menores. Estaban prediciendo el futuro cautiverio de la nación del reino del norte y del reino del sur, si no se arrepentían. Pero estos profetas basta por citar para recordar el segundo libro de los reyes como segundo bloque, porque como primer bloque hemos visto el conjunto de reyes que había, tanto del norte y del sur. En este caso ahora los 3 profetas que hemos visto, y en tercer lugar, en el segundo libro de los reyes, lo vamos a poder recordar por los 2 cautiverios que hubo. Estos profetas que hemos mencionado anteriormente fueron prediciendo, diciendo que si no se iban a arrepentir de sus pecados, Dios los iba a mandar a sus enemigos para que se los lleven cautivos. El reino del norte fue primeramente llevado por los asirios en el año 722 a.C. Los asirios se lo llevaron a Asiria, al reino del norte. En el reino del norte se los llevaron y dice que ellos invadieron el lugar, ¿no?, donde se encontraba también este reino del norte, y en Samaria, que era la capital del reino del norte, dice que colocaron personas extranjeras de otros pueblos para que poblaran ese lugar. Y dice que ellos, esos extranjeros, poblaron aquel lugar. Enseguida vamos a contrastar esto con lo que pasó, la estrategia de Nabucodonosor, pero quedémonos con eso hasta el momento. Y a Samaria, como se los había llevado cautivos, sin embargo en Samaria los había dejado a pueblos extranjeros para que estén habitando en Samaria. Eso sucedió, ese cautiverio, en el 722 a.C. Se los llevaron a Siria, al reino del norte. Luego subsistió el reino del sur, todavía durante muchos años más. Y se estaba igual diciendo que si no se iban a arrepentir, iban a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia. Por eso, por ejemplo, en Jeremías dice, ¿no?, yo veía que del norte se va a soltar el mal, dice, ¿no? Del norte se va a soltar el mal, porque había visto una olla hirviendo y después se le dio la interpretación y se le dijo que del norte se va a desatar el mal. Ahora, en estas cosas tenemos que también saber qué cosas en la Biblia ya se han cumplido, qué cosas no se han cumplido. Algunos en esta parte, no todos, sino que algunas personas que han dicho, ¿no?, que ese norte, que del norte se desatará el mal, es los Estados Unidos. Y lo vieron ahí en Jeremías, allá se desayó hirviendo, pero no estaba refiriendo a Estados Unidos, se está refiriendo a aquel entonces al norte. ¿Quién se encontraba al norte? Pues Babilonia. Babilonia iba a venir a llevar los cautivos al reino del sur. Y sucedió más adelante eso. Pero antes de que sucediera, vemos que esos reyes que hemos utilizado, que hemos citado, Ezequías y Josías, que eran reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, se trazaron el castigo de Dios. Y si los demás se hubieran arrepentido, pues obviamente que hubieran trazado igual el castigo de Dios, porque si se arrepienten, Dios iba a cambiar de decisión. Y se trazaron el cautiverio. Sin embargo, finalmente, pues los demás reyes, por ejemplo, el hijo de Josías, dice Josías que era de 8 años, una persona era un niño que empezó a reinar, y dice que su corazón se había enternecido al haber escuchado
la ley del Señor, cuando se encontró el libro de la ley que se había perdido durante muchos años y en el templo se había encontrado, dice que había escuchado las palabras que estaban ahí porque se lo habían leído o lo había leído, dice que su corazón se enterneció y se puso muy triste e hizo una renovación y reestructuración dentro del pueblo del reino de Judá, del reino del sur. Hizo limpiar el templo estaba bastante todo sucio, con ídolos adentro, y estaba en una mala condición. Eso estaba reflejando de cómo estaba el pueblo con Dios. O sea, Dios lo había dejado a un lado a Dios, el pueblo. Y este Josías que hizo lo recto ante los ojos del Señor, dice que su hijo no hizo lo mismo, sino que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y después, posteriormente, ya vino el cautiverio de Babilonia hubo tres invasiones. Igual, primeramente, los del reino del norte, los asirios, por 3 veces primeramente vinieron. A la tercera se lo llevaron. En este caso, poco a poco también se lo llevaron al reino del sur, 3 veces. Y finalmente, pues Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, se los llevó cautivos a Babilonia. Y ahí estuvieron los judíos cautivos durante mucho tiempo. Y ahí estaba luego posteriormente Daniel, porque Daniel fue una de las personas que fue llevada cautivo a Babilonia. Entonces, de todo esto que estamos hablando del segundo libro de los Reyes, vamos a ir redondeando. ¿Cómo vamos a recordar el segundo libro de los Reyes? Por 3 acontecimientos que hemos visto. Primeramente, número 1, 8 reyes hicieron lo recto ante los ojos del Señor. De los 39 que había, solamente 8 hicieron lo recto ante los ojos del Señor. En segundo lugar, la historia de los profetas Elías, Eliseo e Isaías, entre otros profetas. En tercer lugar, tenemos las cautividades. La cautividad del reino del norte, que se dio en 722, y la cautividad del reino del sur en el 586 antes de Cristo. Retornando al principio, ¿te has sentido alguna vez como un salmón luchando en contra de la corriente en un mundo lleno de desafíos? Así como Ezequías, Josías y otros hombres de Dios enfrentaron pruebas para mantenerse firmes, tú también y yo también podemos hacerlo. Dios nos llama a nadar en contra de la corriente y marcar la diferencia. Además, ya finalizando, me encantaría saber cuál es tu opinión. Déjame tu comentario sobre qué parte de esta enseñanza te impactó más, o si tienes alguna pregunta sobre los reyes o profetas mencionados dentro del segundo libro de los Reyes. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más contenido como este.